Qué lindo verles, hermanos. Muchas caras que hacía tiempo que no les veíamos, otras nuevas. Nos alegra mucho. Le damos la bienvenida a la casa del Señor, a compartir un tiempo para seguir aprendiendo juntos sobre el tema del matrimonio, que creo que terminaremos de aprender cuando estemos en el cielo, ¿no? Porque es un día a día, ¿no? Y es como decimos a veces, un día a la vez. Tómelo con calma, respire hondo y desafíese a pasar un día hermoso en familia. Amén. Nosotros en nuestra primera etapa de matrimonios, que fue la primera etapa, fueron los primeros 10 años, digamos, ¿no? Ahí estuvimos de crisis en crisis, de problema en problema. Y después de eso el Señor comenzó a bendecir nuestra vida, comenzamos a entendernos mejor, a ya no discutir tanto. Entonces dijimos, bien, ya está todo solucionado. No, hace 20, después de esos 10, que estamos todavía discutiendo, ¿no? O sea que no ha cambiado en gran manera o no ha cubierto aquellas expectativas o falsas expectativas que teníamos dentro de nuestra vida, sino que hemos entendido que el matrimonio es crecer día a día. Y si usted no pasa por crisis, no crece, ¿no? Recuerdo cuando nuestros hijos, y a usted le debe haber pasado lo mismo, pasaron de la preadolescencia a la adolescencia, en ese estirón, como le decimos en nuestro país, que crecen rápidamente en poco tiempo. Ellos se pechan con todo, chocan todo, tiran todo, ¿no? O sea, aún en la mesa, cuántos vasos no se han roto y sodas se han desparramado por esos temas, ¿no? Es porque vamos cambiando, van cambiando y nos vamos adaptando a cada una de las etapas que nos toca vivir, ¿no? Hoy queremos hablar de un tema bastante particular y tiene por título, ¿usted quiere ser bendecido por Dios? Hago esa pregunta, ¿quiere ser bendecido por Dios? Amén. ¿Usted busca ser bendecido por Dios o no? En su devocional diario, en su tiempo con el Señor, ¿busca esa bendición? O, bueno, si viene, viene, y si no viene, no viene, ¿no? Pero ¿cuántas veces estamos buscando esa bendición de parte del Señor? Bendición financiera, bendición en el área de la salud, bendición en el área matrimonial, que nos llevemos bien, que el matrimonio siga creciendo, que nuestros hijos sean bendecidos. Y estamos con esa palabra de bendición de parte de Dios. Y la bendición de parte de Dios es que Dios nos diga las cosas bien, que Dios nos dé la aprobación en nuestra vida, ¿no? Y esa es una de las grandes carreras que sucede en la vida de todo creyente, ¿no? Decir, quiero, necesito, busco la bendición de Dios. El tema es que en ciertos tiempos de la historia de la humanidad, la bendición ha ido cambiando. Y en estos tiempos estamos en el tiempo donde, si somos hijos de Dios, tenemos que ser bendecidos. No nos puede pasar nada, no podemos tener ningún problema, no puede haber ninguna dificultad. La bendición ya está. Dios te tiene que dar la bendición. De hecho, hay iglesias que le reclaman a Dios y le piden a Dios, esa bendición tenés que cumplirla en mi vida. En esta área estoy mal, Dios, bendecime, ¿no? Y ahí es donde comenzamos a tener inconvenientes en nuestra vida, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación como familia. Y nosotros pasamos varias etapas, ¿no? Cuando recién nos convertimos, ¿a quién no le pasó que tenía esa fe inquebrantable, ¿no? Yo había leído hace 30 años atrás un libro que decía, lo que dices, recibes. ¿Alguno lo ha leído? Es un libro muy interesante donde habla el poder de la palabra de Dios aplicada a la vida y cómo con la fe nosotros podemos realmente mover esas montañas, ¿no? Pero nunca falta alguien que nuestro crecimiento espiritual viene a darnos de frente con la realidad, ¿no? Y recuerdo una hermana anciana donde me dijo, no siempre es así, Araceli, ¿no? Yo tenía esa fe del primer amor, de creerme, si esto es así, ¿no? Y el Señor iba haciendo muchos milagros en mi vida conforme yo oraba y creía a esa palabra, ¿no? Pero esa hermana me confrontó a que no todo era así.
Y yo dije, ¿será que es así como dice ella y no como lo estoy aprendiendo, no? Pero con el correr del caminar cristiano, me di cuenta que hay momentos donde Dios sí abre esas bendiciones y llegan, ¿no? Un día me pasó que me empezaron a llegar un montón de bendiciones y yo dije, ay Señor, ¿me estaré por morir? Porque era tanto de golpe que ya hasta me sorprendía yo, ¿no? Lo que estaba pasando. Pero hay veces que eso cuesta y que Dios nos pide ciertas cosas para recibir ciertas otras, ¿no? Y el obedecer a lo que la palabra nos enseña es donde vamos recibiendo esas bendiciones, pero tenemos que aceptar lo que Dios nos va también pidiendo para acercarnos cada vez más a Él. Mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1 al 13. Vamos a leer esta porción bastante extensa, pero habla de la bendición de Dios sobre el pueblo de Dios. La bendición de Dios sobre tu hogar, sobre tu familia. En este caso era sobre un rey, pero mire lo que dice la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1 al 13. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecían en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y muchas especierías y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especies como la reina de Saba dio al rey Salomón. La flota de Hiram que había traído del oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para la casa real, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se había visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Ahora, usted dirá, ¿para qué leen tantos versículos, no? Pero la bendición que tuvo Salomón tuvo un comienzo. Salomón hasta hoy ha sido el rey que más ha recibido de parte de Dios. De hecho, aún el regalo de la reina de Saba fue muchísimo, o el más superior que... O sea que la reina vino, vio lo que le habían contado y dijo, se quedaron cortos. O sea, es más lo que tiene que lo que me contaron. Le hizo preguntas y todo se lo respondió. O sea que tenía sabiduría. Le dio regalos y se llevó todo lo que quiso. Cuando hay bendición en la vida de uno, ocurre eso. Tienes todo de parte del Señor. Recibes aún más de los demás, pero también bendices muchísimo. Ahora, ¿dónde comienza esto? ¿Cuál es el secreto? Porque no sé si a usted le gustaría ser como Salomón. A mí sí.
con todas las riquezas que él tenía, con toda la autoridad, con toda la sabiduría, ¿no? Y mire lo que sucede, y acá vamos a analizar, y analícelo en su vida si hay estas cosas en su vida, para obtener la bendición de Dios. Queremos la bendición, le pedimos a Dios, le insistimos a Dios, presionamos a Dios a veces, y de hecho hasta suena bonito, no me voy a mover hasta que me bendigas. Bien, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde está el secreto? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti para bendecirte? ¿Qué es lo que Dios quiere de tu familia, de tu hogar, de tu matrimonio para bendecirte? Primera de Reyes, capítulo 3, vamos a empezar ahí y a ir viendo cada uno de estos detalles. Primera de Reyes 3:3 dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. La Nueva Traducción Viviente dice, Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, él también ofrecía sacrificio y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. Primer detalle, primer paso para ser bendecido por Dios es realmente amar a Dios. No es recibir, sino dar. ¿Y qué le podemos dar a Dios? Nada, lo tiene todo, ¿no? Es tan difícil como el empleado de una empresa regalarle al gerente de la empresa. A mí me tocó en una oportunidad y digo, ¿qué le voy a regalar? Si yo era un yesca que cobraba el sueldo mínimo al gerente, ¿qué le puedo regalar? ¿No? O sea, es una situación compleja. Entonces, ¿qué le puede dar usted al Señor? El primer punto es amar a Dios. Y realmente Salomón tuvo esa experiencia. Salomón dice que amó a Jehová andando en sus estatutos como anduvo su padre David. El primer punto para decir Dios me va a bendecir, tengo que primero amarlo. Primero tengo que darle. Primero tiene que estar Dios en mi vida, ¿no? Ese es el primer detalle que Salomón cumplía, o sea, lo amaba y a su vez ofrecía sacrificio en los lugares altos, en los lugares de culto de la región, dice la Nueva Traducción. Ofrendaba al Señor. Interesante ver que ese amor que muchos de nosotros tenemos, a veces aún de niños usted conocía a Dios, ¿no? En nuestro caso, algunos venimos de hogares católicos donde se nos presentó ese Dios, ese Jesucristo, pero no había una relación, ¿no? Y cuando uno llega a conocer a ese Jesús real, entonces ahí uno entiende que lo primero que tiene que darle es su corazón, entregar su vida a Él, para que a través de ese sacrificio que Él hizo, nuestra vida entregada tenga un propósito. Y ahí entendemos el verdadero sentido de tener una relación con nuestro Señor Jesucristo y con Dios. Cuando entregamos lo más preciado, que es nuestra vida, ¿no? Los papás, cuando entregamos lo más preciado, que son nuestros hijos, cuando los entregamos a Él, cuando les presentamos a Dios nuestros hijos, ¿no? Estamos dando lo que más amamos en ese momento, ¿no? Y lo entregamos por amor, para que Dios tome el control de la vida de sus hijos y también la nuestra. Ahora, el demostrar ese amor, ¿no? Salomón lo hacía con sacrificios. Póngase a pensar, ¿usted cómo le demuestra el amor a Dios? ¿Usted viene y se congrega fielmente? ¿Es una persona que busca de Dios en oración, que entrega lo que más tiene, que es un poco de su tiempo a buscar la presencia de Dios? Salomón lo había entendido. Y ahí era una de sus claves. Él servía a Dios, él amaba a Dios con todo su corazón y había aprendido también a dar. Amar a Dios, entregar nuestra vida como ofrenda, amándolo. Pero hay un tema ahí bien importante que dice que él amaba a Dios y seguía todos los decretos de su padre David. Y eso es asumir responsabilidad. Yo amo a Dios, pero también soy responsable.
Salomón nunca huyó de su responsabilidad. Cuando haces algo para Dios, ¿cómo lo haces? ¿A media? ¿Completo? ¿Cómo lo haces? Cuando asumes una responsabilidad dentro de la iglesia, ¿cómo lo haces? Cuando Dios te dice ayuda al vecino aquel, ¿cómo lo haces? Cuando Dios te toca quizás en tu movilidad y en un semáforo se acerca una persona, ¿cómo lo haces? Y yo soy, en esos casos sé que hay gente que se aprovecha de esa situación, pero hay gente que realmente tiene necesidad. ¿Cómo lo haces? ¿No? El saber que para ser bendecido por Dios tenemos que amar a Dios, tenemos que entregar nuestra vida a Él, pero también asumir nuestra responsabilidad. Cada una de las áreas de nuestra vida tenemos que desarrollarlas en bendición. Si yo no me ocupo de mi esposa, no me ocupo de mis hijos, el trabajo le doy ahí poca importancia a la iglesia, sí, vamos. Y después quiero que Dios me bendiga, cuando en realidad toda nuestra vida es una ofrenda al Señor. Toda nuestra familia, nuestro hogar, tu trabajo, lo que tienes es una ofrenda al Señor. Y no porque Dios necesite dinero, Dios no necesita dinero. Tiene y muchísimo, ¿ya? No dinero físico, pero tiene las riquezas que quiere. No necesita lo nuestro. Es que nosotros podamos ser una ofrenda al Señor y asumamos esa responsabilidad en cada una de nuestras obligaciones. Interesante es saber que somos un equipo, ¿no? Como esposo, como esposa, como compañeros de vida, tenemos que tener ese mismo sentir para lograr ser efectivos en esa área. Muchas veces no lo entendemos y hemos sabido de varios casos donde el esposo le dice, orá porque vos te escucha Dios, voy a hacer tal negocio, vos orá, ¿no? Y tiramos la carga a la otra persona, porque hay fe en nuestro corazón, pero todavía no lo hemos hecho por nosotros mismos, ¿no? Y he escuchado un caso donde me dice, mire, mi esposo no va ni a la iglesia, pero cuando va a hacer un negocio me pide que ore porque sabe que Dios me escucha. Entonces a veces también está esa cosa que no es tan lógica, ¿no? Nosotros tenemos que ser parte de esa petición, parte, ¿no? Y como esposos, qué lindo es cuando nos unimos en oración y recibimos esas bendiciones de Dios. Por eso, si usted asume eso, le va a pasar lo que a veces me ha pasado a mí. En medio de una crisis me dice, ¿oraste? Y sí, es lo primero que hago. O sea, ¿no? Si te vengo a comentar la crisis, no es para que me diga, ¿oraste? No, ya está, ya oramos, veamos cómo solucionamos, ¿no? Cuarto punto, y vamos a 1 Reyes 3, 5. Dice así la palabra de Dios. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Mire qué interesante, la versión Nueva Traducción dice, esa noche el Señor se le apareció a Salomón en sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Cuarta área para ser bendecido. Tienes que entender que Dios no está a tu disposición. Dios dame, Dios servime, Dios traeme, Dios conseguime, Dios cambiala. No la entiendo, pero cambiala, ¿no? O sea, Dios no está a tu disposición. Porque cuando nosotros vamos y le pedimos a Dios de esa manera, con esa actitud, lo ponemos a Dios en calidad de esclavo. Haceme, servime, traeme, poneme, guardame. Y Dios es Señor. Muchas veces o muchas personas se preguntan, ¿qué hacer para ser bendecido por Dios? Tengo que disponerme a ver qué es lo que Dios quiere, no lo que yo quiero, no lo que yo necesito. Estoy en medio de una crisis, sacame de una crisis matrimonial, Señor, que no me entiende, que es cabeza dura, que esto, que lo otro. O sea, Dios te quiere en medio de la crisis, no te va a sacar. No soy yo el que va a mandar a Dios. El saber que Dios te va a bendecir, pero depende de nuestra actitud. Tomamos a Dios como nuestro empleado, nuestro sirviente,
servidor o realmente nosotros servimos a Dios, ¿no? Entender que Dios no está a nuestra disposición. Saber que podemos pedir, sí. Siempre pedimos, si es tu voluntad, Señor, ¿no? Ayúdame en esta área, si es tu voluntad, Señor, porque a veces nosotros queremos nuestra voluntad y no es el tiempo de Dios, no es la persona que Dios quiere, no es la situación o el trabajo, tantas cosas, ¿no? El entender que Dios tiene lo mejor para nosotros y el comprender que siempre vamos a recibir las bendiciones, por supuesto, pero hay tiempos y hay procesos que muchas veces Dios quiere que nosotros vivamos para que atesoremos también esos milagros, para que cuando lo recibamos entendamos que no somos nosotros, sino que es Dios obrando el milagro, ¿no? Y qué lindo cuando nuestra familia, cuando nuestro matrimonio, cuando nuestros hijos aprendemos eso, que Dios tiene el control y que no siempre es todo cuando nosotros lo queremos, sino en el tiempo precioso de Dios. Estamos leyendo el capítulo 3, comenzamos con el capítulo 10, Salomón ya había sido bendecido por Dios. Mire lo que dice el capítulo 3, versículos 7 y 9. 7 al 9, perdón. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Mire qué interesante, y este es el quinto punto en esta noche, para ser bendecido por Dios. No sea egoísta. Salomón tuvo la oportunidad de su vida, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Si usted a Dios le dice ahora, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué pide? Casa 4 pisos, Lamborghini en la puerta, el bote en el Piraí, no hay agua, no importa, poneme un bote ahí por las dudas. Cuando venga el turbión ya lo tengo, ¿no? ¿Qué pide? Y haga un análisis de usted, ¿qué le pide a Dios? Todos tenemos sueños locos. Yo sueño con tener una casa grande con un taller mecánico al fondo. O sea, es una demencia, pero no importa, es mi sueño loco, ¿no? Y con una fosa para auto. Y con una fosa o un elevador. Bien. Pero esas son mis locuras. O sea, ¿Dios me va a dar eso? Quizás allá en mis 70, 80 años. Porque sabe que si me lo da ahora, ya está, me meto ahí y no salgo más. O sea, Dios sabe lo que a usted le sirve. Entonces, ¿cuál es tu sueño? Si Dios te pregunta, ¿qué quieres? Pero hay algo particular en Salomón. ¿Qué fue que pidió? Primero, admitió sus carencias, ¿no? Mire lo que dice, ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe dónde ir. Admitió su carencia, admitió que no estaba capacitado para eso. Y déjeme decirle que la mayoría de las veces cuando pasamos una crisis y oramos al Señor y le pedimos, la mayoría de las oraciones son iguales. Yo te sirvo, yo te ofrendo, yo te diezmo, yo te hago, o sea, ¿no? No nos ponemos como Salomón de decir, soy rey del pueblo, me diste este pueblo, no tengo ni idea, soy un niño al lado de todos ellos. Dame sabiduría para poder gobernar este pueblo, ¿no? Reconoció que lo que él tenía no era de él, sino de Dios. O sea, el reinado que yo tengo se lo diste a mi padre y caí yo en el medio. La segunda cosa que reconoció es esa, que lo que él tenía no era de él. Necesitaba sabiduría para poder llevar adelante esa tarea, ¿no? Y en tercero pidió eso, sabiduría, pero no para él, sino para gobernar el pueblo, ¿no? Y déjeme decirle, si usted en algún momento no dijo, Señor, dame sabiduría para hacer dinero.
¿En algún momento no le pidió eso? Dame sabiduría para hacer un buen negocio. Él pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Sabiduría a beneficio de ese pueblo. Sabiduría para trabajar con ese pueblo y guiarlo de la forma correcta. Qué lindo saber que la palabra de Dios hoy nos dice que nosotros podemos pedir sabiduría y que Él la puede dar abundantemente y sin reproche, dice la palabra de Dios. O sea que en cualquier área de nuestra vida donde nos sientamos un poco incapaces, realmente hay un Dios que dice, pida sabiduría. Y Él la dará abundantemente y sin reproche. Mire si no es maravilloso nuestro Dios. Cuando cualquiera de nosotros en cualquier situación puede ir a ese Dios poderoso y a darnos esa sabiduría del cielo que necesitamos. ¿Cuántos de ustedes no ha pedido sabiduría cuando llegó el primer hijo? ¿Se acuerda? ¿No? Más de uno pedimos más que sabiduría, Señor, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con esto que llora tanto y no sabemos ni cómo calmarlo, no? ¿Qué hacemos, Señor, cuando crece? ¿Cómo seguimos con esto, no? Y a muchos nos ha tocado experimentar y, bueno, los pobres primeros hijos son los que pagan el pato, decimos en Uruguay, ¿no? Pero después llegan los segundos, los terceros, y déjenme decir que seguimos pidiendo sabiduría porque todos son totalmente diferentes. Y Dios nos sigue capacitando, nos sigue dando ese amor, nos sigue dando palabra, nos sigue ayudando para que ellos sigan creciendo en nuestro matrimonio, en nuestra relación. ¿Cuántos no hemos pedido sabiduría para resolver conflictos? Porque realmente cuando nosotros pedimos esa sabiduría, Él nos escucha y nos ayuda y eso nos alienta a que ese Dios va a estar delante nuestro abriendo el camino. Amén. ¿Qué es lo primero que hace Salomón cuando recibe eso de parte de Dios? Versículo 28, la conocida historia de aquellas dos madres que llegan con su hijo, que era hijo de una, pero no de la otra, y se pelean y discuten. ¿No? Y Salomón, ¿qué dice? Traigan una espada. Y cuando trajeron la espada, la madre verdadera dijo, no, que se quede con él. Pero no lo partas a la mitad. No dividas la mitad para mí, la mitad para la otra madre, ¿no? Que se quede, pero no lo mates. Porque la madre dijo eso, o sea, no lo dividas, que se quede con él, no lo mates. Dáselo a ella, pero no lo mates, ¿no? Y así dice la palabra. Cuando eso ocurre, que Salomón dice, déselo a la madre porque ella es la madre verdadera, ¿ya? En el versículo 28, mire lo que dice. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Cambió radicalmente la visión que tenía el pueblo de ese rey. La Nueva Traducción Viviente dice, cuando el pueblo se enteró de la decisión que había tomado el rey, todos en Israel quedaron admirados porque reconocieron la sabiduría que Dios le había dado por impartir justicia. Cuando quieres bendición en tu vida, tienes que ser de bendición para otros, siempre. ¿Quieres que Dios te use? Tienes que dejarte usar por Dios. ¿Quieres que Dios te bendiga? Tienes que bendecir a otros. ¿Quieres que Dios te dé? Tienes que dar. Siempre. Y cuando hablamos de dar, siempre nos vamos a lo financiero, ¿no? Pero hay tanta cosa para dar. Si quieres que Dios te use y la gente vea algo especial en ti, tú tienes que dar a otros. Y a veces el dar es sentarme a charlar con una hermana, un hermano que está pasando una crisis. Eso, simplemente eso. Un abrazo en el momento indicado, un oído en el momento preciso, va a hacer que esa persona, como pasó con el pueblo de Israel, vea que hay sabiduría en ti. Porque fuiste de bendición. Porque bendijiste a esa persona. El poder entender que para recibir bendición de Dios hay que ser de bendición. A mí me encanta ese pasaje que dice, te bendeciré y serás
de bendición. Te bendeciré y serás de bendición. Por eso el recibir las bendiciones no es solo para nosotros, es para dar. Por eso muchas veces a usted no le ha pasado que ha vivido situaciones en su vida donde después llega un testimonio tremendo, donde Dios sanó, donde Dios fortaleció, donde Dios restauró y usted recibió esa bendición, pero de repente se ve con personas que están pasando la misma situación y Dios le usa en ese momento con su bendición. Mira, el Señor hizo esto, esto y esto y me dio victoria. Y usted es parte de la solución para la otra persona porque ve el milagro en usted. Te bendeciré y serás de bendición y en cualquier lado. A nosotros nos pasa infinidad de veces. En un taxi se ponen a charlar problemas matrimoniales. Un día me tocó ir a una peluquería a hacerme el cabello. Me empezó a charlar problemas matrimoniales, ¿no? Y uno dice, wow, parece que uno lo atrae. No, es que te bendeciré y serás de bendición. Lo que estoy haciendo con tu vida no es solo para tu vida, es para que otros vean el poder de Dios. ¿Cuánto nos ha tocado vivir situaciones bien difíciles, complejas? ¿Cuántos de ustedes han estado separados? ¿Cuántos de ustedes han visto la mano de Dios? Y Dios de repente pone a alguien para que usted sea el instrumento de bendición. Siempre recuerde, Dios nos va a bendecir, pero para dar a los demás. ¿Quieres que Dios te bendiga? Ama a Dios, asume tu responsabilidad, que tu vida sea una ofrenda. Entiende que Dios no está a tu disposición, no seas egoísta y sé de bendición para otros. Primera Reyes, capítulo 3, versículo 10, y terminamos con esto. 3:10 dice así la palabra de Dios. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y agradó, dice, delante del Señor que Salomón pidiese esto. Pidió sabiduría. Pidió que Dios le diera sabiduría. Mire lo que dice la Nueva Traducción. Y al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Versículo 11. Así que le respondió, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. O sea, te voy a dar la sabiduría. ¿Ok? Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido jamás ni tendrá. O sea que hasta el momento no hay otro sabio como Salomón. No ha habido. ¿Ok? Estamos en el año 2021. 22, perdón. Además dice, te daré lo que no me pediste, riqueza y fama. O sea que va a ser conocido. Y fue conocido. Riqueza y fama, que a veces dicen, no, la fama no es de Dios. Sí, Dios, si te va a bendecir, vas a ser conocido. Depende de tu actitud. La fama no es mala, el tema es tu actitud. Ningún otro rey en el mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre, ¿qué le dijo? Te voy a bendecir, te voy a dar esa sabiduría, tendrás un corazón sabio, comprensivo, te daré fama, te daré riqueza, pero si sigues, y esto es bien interesante, si me sigues y obedeces mis decretos y mis mandamientos, como lo hizo tu padre, como lo hizo David, también te daré una larga vida. La bendición tiene etapas. La bendición tiene procesos. Sabiduría, como producto de la sabiduría va a venir la riqueza y como obediencia a su palabra vamos a tener larga vida. El saber que la bendición no es algo que lo podemos pedir en una reunión y va a caer instantáneamente, es un proceso. De la misma manera, si quieres un matrimonio bendecido, es un proceso. Si quieres tener hijos bendecidos, es un proceso. Si quieres tener un trabajo bendecido, es un proceso.
El otro día hablaba con una hermana, no me acuerdo si con Richard o con quién, estábamos charlando sobre las personas que tienen dinero, ¿no? Y uno dice, que tiene plata, pedile que tiene plata, sí, tiene, pero le costó. O sea, no apareció la plata, no le nace en el jardín. El saber que todo es un proceso. ¿Quieres ser bendecido por Dios? Hay procesos que hay que llevar adelante. Hay tiempos que hay que cumplir. Hay etapas que hay que pasar. Hay áreas donde hay que bendecir. Hay momentos que hay que luchar. Eso va a traer bendición sobre tu vida. Queremos la bendición instantánea. Queremos eso de un momento para el otro. Y si te sirvo, Señor, no me puede pasar nada. Te va a pasar. Dígame cuántos hay en este lugar nomás, que hace años que sirven al Señor y han pasado por luchas financieras, de enfermedad, problemas legales. ¿No ha pasado usted? Todos. Son procesos. Pero en cada una de las áreas, ¿cómo amo al Señor? ¿Busco sabiduría de Él? ¿Lo veo como mi sirviente, mi esclavo que me va a dar todo lo que yo le pido? ¿Realmente cuando Dios me bendice, bendigo a los demás? ¿Soy de bendición? En cada una de las áreas de nuestra vida tenemos que entender que para ser bendecidos tenemos que dar, tenemos que bendecir, tenemos que amar al Señor, tenemos que obedecer su palabra. Porque aún a Salomón le dijo, tenés sabiduría, tenés riqueza, tenés fama, pero si sigues mis estatutos, si sigues mis mandamientos, tendrás largos días. Todo, completo, ¿no? Y así fue sobre la vida de Salomón. Póngase en pie en esta noche. ¿Quieres ser bendecido? Esa es la pregunta. Cierre sus ojos, incline su rostro. Quiero ser bendecido. Dígale eso al Señor. En su interior, quiero ser bendecido. Oh, santo y poderoso Dios, te amamos. Aleluya. En esta noche hemos visto varios puntos para ser bendecidos. Y el primero de ellos es desafiarnos. ¿Has entregado tu corazón a Cristo? ¿Has entregado tu vida al Señor? ¿Pero le has entregado un 100%? ¿Estás obedeciendo lo que Dios te ha dicho que hagas? ¿Estás obedeciendo en el llamado que Dios ha puesto en tu vida? ¿O lo has dejado apagar? ¿O no estás recordando a lo que Dios te llamó? Por eso en esta noche, si tú no conoces al Señor, si no has entregado tu vida a Cristo, quizás hay alguien que nos visita por la primera o la segunda vez y no ha entregado su corazón al Señor. Ese es el primer paso. Ser hijos de Dios, no creación. Por eso entender que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, por mis pecados, para limpiarnos, para darnos la salvación, el regalo de la vida eterna. Por eso si en esta noche hay alguien que no ha aceptado a Cristo en su corazón o quizás te has alejado y no sabes dónde has perdido ese contacto con el Señor y hoy dices, entiendo que tengo que entregar mi vida otra vez a Cristo, que tengo que volver, todos con los ojos cerrados. Allí donde tú estás te pido que levantes tu mano, reconociendo que le necesitamos, reconociendo que necesitamos ser salvos, que necesitamos la bendición de Dios. Gloria a Dios por esas manos que se levantan.